La música, qué duda cabe, es una de las artes más misteriosas. Estoy seguro que muchos amigos y amigas están completamente de acuerdo. He aquí nuestro siguiente invitado, protagonista, en un viaje en el tiempo, Niccolò Paganini. ¿Por qué está en la nave del misterio? ¿Y por qué todo se ha transformado en su honor? Muy sencillo. Dicen que tenía una extraña deformación, un problema anatómico. En uno de los poquísimos retratos que existen de él aparecen unas manos huesudas, largas, antinaturales, que le hacían llegar a una complejidad musical como no se ha visto jamás. Además, se hablaba de Paganini como amigo del diablo y poseedor del violín del diablo. ¿Leyenda o algo más? Le gustaba ir en solitario a los cementerios, a tocar para las ánimas y los muertos. Su aspecto, algunos tildan este casi de monstruoso, le convirtió poco menos que en una leyenda andante. Y su horrible muerte, su muerte y su desprecio a la Iglesia. En fin, Paganini es un expediente X de la música clásica, y con él vamos a adentrarnos en un mundo que creo que es muy poco conocido por el común de los mortales, y me incluyo, por supuesto. Vamos a saber qué ha descubierto nuestro compañero Nacho Ares en torno a Paganini hoy, y después escucharemos una pieza, dicen que imposible casi de tocar, el Capricho número 13 o Risa del Diablo, y conoceremos a un extrañísimo personaje. Algunos dicen que en el fondo es una persona muy popular y por eso no quiere ser reconocido, otros que es un viejo músico perseguido, en fin, estará aquí. Todos tienen un objetivo común: hablarnos del gran secreto del amigo del diablo, Paganini. Cuando la delgada figura de Niccolò Paganini aparecía sobre el escenario, el auditorio se estremecía. El poeta alemán Goethe señaló en cierta ocasión que el italiano era capaz de poner a su público en trance. Paganini era un extraordinario violinista, capaz de cautivar con su técnica al espectador más exquisito de la época. Un genio, al que acusaron de vender su alma al diablo. Unas pocas antorchas para iluminar, un público expectante y sobre el escenario una figura extremadamente delgada, con el cabello revuelto. Ese era Niccolò Paganini, uno de los mayores virtuosos de la historia del violín. La gente decía que no tocaba solo, que en ocasiones le acompañaba un extraño personaje que guiaba su brazo mientras tocaba el violín. Un personaje que la gente identificó con el demonio. Yo creo que esta leyenda, como tal leyenda, quizá viene un poco porque la Inquisición no estaba muy lejos. De hecho, en Portugal, si mal no recuerdo, la Inquisición fue abolida en 1820. En esa época todo lo que escapaba a lo, por así decir, estándar, era considerado diabólico. Paganini nació en Génova en 1782, rodeado de magia y leyendas. Su madre recibió la visita de un demonio en sueños anunciándole el nacimiento de un nuevo hijo que llegaría a ser un virtuoso del violín. Siendo muy niño, su padre le obligaba a tocar durante horas, amenazándole con privarle de la comida. Con apenas 20 años, daba conciertos con gran virtuosismo. Convertido en todo un showman, Paganini recorrió los teatros más importantes de Europa, haciendo disfrutar a un enfervorecido público que se rendía ante la presencia del Hijo del Diablo. Qué duda cabe que, digamos, esta superenergía que entra en estos cuerpos elegidos un poco por la energía divina, digamos de alguna manera, distorsiona un poco las personalidades desde el punto de vista del ego, ¿no? Entonces realmente todo esto él fue utilizado de un punto de vista incluso casi comercial. Él estaba en la cárcel, le habían condenado por el presunto asesinato de su amante por una historia de celos y desde luego el personaje no tenía ningún desperdicio. Y estando en la cárcel, la única compañía que tenía era su violín, un violín construido por Guarnerius del Gesù en Cremona en el año 1743. Y entonces con el paso del tiempo las cuerdas del violín se empezaron a ir desgastando, ¿no?
y se le fue rompiendo la cuerda mi, que es la cuerda más fina del instrumento, después la cuerda la, hasta que se quedó solamente con la cuerda sol, que es la más gruesa y la más grave del violín, ¿no? Esta cuerda sol. Y en esas circunstancias compuso una obra que se llama Las variaciones sobre un tema de Rossini, a quien él admiraba mucho, conocidas como el Moisés, y es una obra que se interpreta únicamente en la cuerda sol y es realmente una de las obras más célebres y más difíciles de Paganini, ¿no? ¿Había hecho Paganini un pacto con el diablo? ¿Cuál era entonces la explicación de tan increíble virtuosismo? Tenía por costumbre tocar en los cementerios para los muertos. Hasta allí iban a disfrutar de su música los que no tenían dinero para pagar una entrada. Su fama de excéntrico y sus costumbres aparentemente heréticas se mezclaban con un virtuosismo y una técnica nunca vista antes. Su vida estaba llena de excesos y era un gran jugador. Hasta una vez, en una ocasión de su vida, llegó a apostar y perder su violín en una partida de cartas. Cuando Paganini interpretaba la obra Le Streghe, Las Brujas, decían que el mismísimo demonio le acompañaba en el escenario. Paganini nunca negó estos comentarios, haciendo creer la leyenda hasta límites insospechados. Por otra parte, su personalidad no acompañaba a mejorar su imagen. Las personas que le conocieron aseguraban que era un hombre de carácter bastante huraño, teniendo fama de avaro y mísero. Se pretende explicar su genio inexplicable con hechos más inexplicables todavía. Esta es una frase del pianista húngaro Franz Liszt, amigo de Paganini, que viene a demostrar otra corriente de pensamiento de la época, que el violinista genovés era un genio de la interpretación. Paganini sufría una extraña enfermedad, el síndrome de Marfan. Las personas que la padecen tienen dedos y extremidades extraordinariamente largos. Las manos del violinista medían casi 45 centímetros, lo que le permitía manejar el violín con increíble destreza. La iglesia lo consideraba un renegado. A punto de fallecer, Paganini se negó a recibir la extrema unción. Cuando falleció, el 27 de mayo de 1840, el obispo de Niza se negó a que fuera enterrado en lugar sagrado por haber mantenido tratos con el diablo. Durante meses, el cadáver embalsamado del músico se conservó en el sótano de la casa de su hijo. Su aportación es eso, es una nueva dimensión, una nueva posibilidad, o un montón de nuevas posibilidades técnicas para el instrumento. Simplemente una personalidad genial y una aportación genial. Paganini es irrepetible, es único, como todos los genios, no volverá a haber nadie como él. Esta energía divina, energía blanca, llamémosle como que queramos, cuando ha entrado en los cuerpos humanos, propiamente dicho, ha creado realmente convulsiones. Es una energía que sobrepasa, digamos, la capacidad humana y realmente llega a descontrolar. Ese para mí es el misterio. Acabamos de asistir a una representación de La risa del diablo. Nos acompaña Juan Linares, catedrático de violín, Real Conservatorio de Madrid. Es un honor, Juan. Bienvenido. Encantado. Bueno, pues uno, como yo, que es un profundo ignorante en casi todas las materias, ¿verdad?, pero que intenta observar y aprender, se fija en la proximidad del violín y ve movimientos que a mí me parecen prodigiosos, sinceramente, ¿no? Los artistas tenéis esto. Y Paganini, objeto de nuestra investigación, debía ser ya algo extraordinario. ¿Por qué tan extraordinario? ¿Por qué tan genial y tan misterioso, Juan? Paganini realmente representa dentro del violinismo, digamos, el mayor exponente. En realidad él es heredero del virtuosismo del siglo XVIII,
concretamente de Locatelli, incluso de su posteriormente Viotti, etcétera, digamos, él culmina el violinismo, o sea, lleva el desarrollo de la técnica violinística al máximo. ¿Y por qué se jugó con el diablo? Esta pieza que has hecho. Este capricho es el capricho número 13, que lleva el apelativo de la risa del diablo. En realidad es la risa, digamos, el del diablo creo que ha sido añadido posteriormente un poco por la leyenda, ¿no? Paganini utilizaba muchos recursos de la naturaleza, incluso sonidos de pájaros, sonidos, etcétera. Hoy otro capricho, por ejemplo, el capricho número 9, en donde lleva el apelativo de la caza. La caza porque en un momento dado utiliza la sonoridad de las trompas de caza. Entonces realmente puede ser incluso música descriptiva de lo que sería la caza del zorro con las trompas. O sea, él realmente era un innovador en todo esto. Y realmente, pues, digamos, después de él está todo dicho en el violín prácticamente. Qué curioso, hace tanto tiempo y todavía estremece, sobre todo a los que saben de esta arte de la música, escuchar algunas piezas compuestas por Paganini. Gracias a un personaje que no deja de ser también misterioso y que está aquí con nosotros y que luego les contaré por qué tiene que estar entre sombras, yo he conocido, por ejemplo, pequeñas historias. Se habla de una pieza casi imposible, que muestra un virtuosismo rayano con lo sobrenatural, Capricho 24, eso me han contado. Cuando cogías el violín, me estaba fijando y creo que hay posibilidades, incluso anatómicas, se habló mucho de Paganini, de capacidad de extensión de los dedos y de conformar una serie de posiciones que son imposibles para el común de los mortales. Ha habido casos que parecen realmente misterios auténticos, ¿no? Así es, así es. Se ha hablado mucho de estos dotes especiales de Paganini. Parece ser, se ha hablado incluso del síndrome llamado de Morfán, en donde se aparece lo que se llama la aracnodactilia, ¿no? Entonces, unos dedos exageradamente, pero vaya, no es el caso. Parece ser que él tenía el síndrome llamado Ehlers-Danlos, que es una hiperlaxitud. ¿Que le permitía qué? Que le permitía incluso llevar el pulgar, por ejemplo, tocar con la uña el dorso de la mano. Por favor, piensen en esto. Con el pulgar tocar el dorso de la mano. Claro, y eso le permitía, claro, una destreza increíble, ¿no? Abarcar básicamente todo el violín, prácticamente estiraba, porque por otro lado él se pensaba que era de unas desproporciones enormes y no es así. Él era un hombre de una dimensión normal. Su médico Bennati lo afirma, e incluso tenemos un yeso de la mano de Paganini que se conserva en el Museo del Conservatorio de París, donde aparece una mano absolutamente normal. Juan, pues yo te invito a que, al no mucho tardar, podamos hablar aquí de otros compositores, de otros misterios que acompañan a la música clásica y que disfrutemos un poco y aprendamos cosas, que es lo importante. Encantado, Iker. Muchísimas gracias, Juan, de verdad. A ti. Y ahora acompáñenme, por favor, a este salón, como de otro tiempo, ¿verdad? Resuenan todavía los ecos de la música, quién sabe si divina o diabólica, de Paganini. Lo ha retratado perfectamente Nacho Ares, el personaje, el físico, cuidado, el enorme éxito con las mujeres por su innegable magnetismo y genialidad, qué mayor misterio que el de la genialidad en algunos seres humanos. Pero déjenme que conecte con otro misterio, que a mí me llama la atención. Hace algún tiempo, y por mediación de mi buen amigo David Trías, de Plaza y Janés, descubrí un libro que me llamó la atención por la portada. Somos así, ¿no? Vamos por los lugares y de repente una especie de arquetipo nos llama. Y evidentemente casi parece medieval, demonio, tocando el violín, pues reclamó mi presencia. Y descubrí la obra de un hombre, Joseph Jelinek, que está aquí con nosotros y que él mismo es un misterio. Yo he llegado a pensar, Joseph, buenas noches. Buenas noches. Perseguido, ¿por qué te ocultas? ¿Qué es lo que ocurre? Enhorabuena por tu éxito. Muchas gracias. Pero hay algo aquí que no acabo de comprender, ¿no? ¿Es tan peligroso el tema de investigar a Paganini? No estoy en el mismo caso que Roberto Saviano, que sabes que se tiene que esconder por